Bueno, hola a todos. Hoy les voy a hablar sobre cálculos de las pérdidas de carga y análisis de los factores que influyen en las estructuras de transporte de agua de cruce del canal principal de la ruta media del proyecto de desvío de agua de sur a norte, presentado por Ángel David Aponte. Como tal, en este artículo se enfoca en la evaluación del riesgo de pérdida de carga excesiva en las estructuras de transporte de agua en el canal principal de la ruta intermedia, el proyecto de diversión de agua sur-norte ubicado en China. El estudio analiza la metodología utilizada para recopilar y verificar datos de monitoreo, así como para calcular la pérdida de carga combinado. Además, se identifican factores que influyen en la pérdida de carga, como la acumulación de sedimentos y algas, el envejecimiento natural y los regímenes de flujo no deseado. Se recomiendan medidas para reducir la pérdida de carga, como la limpieza regular de sedimentos y algas, la optimización de las formas de entrada y salida y la aplicación de materiales que reduzcan la riesgosidad como tal. En general, este estudio tiene implicaciones importantes para el manejo y la conservación del agua en China y en otras partes del mundo que enfrentan desafíos totalmente similares en la gestión de recursos hídricos. Aquí tenemos lo que es el embalse de Danjin-Q, inaugurado oficialmente en diciembre del 2014, el canal principal de la primera fase de la ruta intermedia del desvío de agua de sur a norte. Ese es el proyecto de transporte de agua entre cuencas más grandes del mundo que podemos observar en estos momentos, con una longitud total de 1.432 kilómetros y una capacidad planificada de desvío de agua promedio plurianual de 9.500 millones de metros cúbicos. Este canal principal extrae agua en el embalse de Danjin-Q y suministra agua a Henan, Hebei, Tianjin, Beijing, y como tal se ha convertido en la principal fuente de agua para muchas ciudades a lo largo de la ruta, especialmente, como anteriormente mencionamos, Beijing y Tianjin, dos municipios directamente dependientes del gobierno central, transportando 9.212 millones de metros cúbicos de agua en 2021 y 2022. Aquí podemos ver como tal nuestro canal, nuestro embalse de Danjin-Q hasta el momento. El canal principal en su proyecto típico de conducción de agua con una gran distancia, baja altura y gran caudal. Toda la ruta tiene una cabeza distribuida de solo 87.08 metros, de los cuales las estructuras de conducción de agua que cruzan representan 42 metros o los 48%. Por lo menos aquí en nuestra imagen podemos observar nuestras ciudades de distribución de la canal directa de Danjin-Q. En el proceso de conducción de agua con un alto caudal, en los últimos años se han producido fenómenos tales como altos niveles de agua en algunas secciones del canal principal, regímenes de flujos no deseados de algunas estructuras de conducción de agua que cruzan grandes fluctuaciones del nivel del agua. Los métodos relevantes incluyen pruebas de modelos hidráulicos, observaciones prototipo y simulaciones de modelos numéricos. Por lo menos lo que podemos observar en esta imagen, aquí tenemos un modelo hidráulico, el cual se puede tomar como ejemplo para desarrollar un proyecto. Las ecuaciones en generales que se usan en este artículo es por lo menos la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular la pérdida de carga debido a la fricción en el flujo del agua, la ecuación de Manning para calcular la velocidad del flujo de agua en canales abiertos, la ecuación de Hazen-Williams que nos ayuda a calcular la pérdida de carga debido a la fricción en las tuberías, y la ecuación de Modi para calcular el factor de fricción en tuberías lisas y rugosas. Además se utiliza también en este proyecto una ecuación para calcular el coeficiente de pérdida de carga combinado en estructuras complejas que tienen un alto, que tienen en cuenta los efectos de la entrada, la salida y los cambios de la dirección de flujos de agua. Aquí podemos ver en nuestra área de estudio que las 158 estructuras de conducción de agua de cruce que se evaluarán están todas ubicadas en la sección entre la puerta Tuacha y la puerta Benchumaje del canal principal. Este tramo tiene una longitud de 1.197 kilómetros y se basa en el flujo por gravedad para el transporte del agua a lo largo de toda la ruta. La metodología de este artículo se enfoca principalmente en la evaluación del riesgo de pérdida de carga excesiva en las estructuras de transporte de agua en el canal principal de la ruta de agua sur-norte en China. La metodología se divide en varios pasos que incluyen lo que tiene que ser la recopilación de datos, la verificación de los datos de monitoreo, el cálculo de la pérdida de la carga, el análisis de los factores que influyen en la pérdida de la carga y la recomendación de las medidas para reducir la pérdida de carga. Por lo menos las 158 estructuras de conducción de agua que cruzan incluyen 102 sifones invertidos, 27 acueductos, 17 desagües subterráneos y 12 alcantarillas. Cada estructura consta de una sección de transición de entrada, una sección de cámara con puerta de entrada,
una sección de estructura principal, una sección de cámara de compuerta de salida y una sección de transición de salida, con un coeficiente de rugosidad de diseño de 0.14. Por lo menos lo que podemos observar aquí en nuestra imagen, tenemos un sifón invertido, de lo que anteriormente habíamos mencionado. Nuestros instrumentos de observación y parámetros de actuación. Aquí tenemos lo que es nuestros instrumentos de observación, tenemos lo que es el tipo, modelo, especificación, principales indicadores de desempeño y nuestras mediciones. Acá podemos observar por lo menos en nuestra tabla, nuestros instrumentos. Los investigadores como tal de este estudio utilizaron equipos tales como medidores de nivel de agua por radar y perfiladores acústicos de corrientes Doppler ADCP a bordo de los barcos o a bordo de barcos como tal. En la recopilación de datos de monitoreo se utilizaron diferentes métodos como la observación de prototipos y la instalación de instrumentos de monitoreo en las estructuras. La verificación de los datos de monitoreo se realizó mediante la comparación de los datos medios con los valores teóricos y la eliminación de datos anormales, ¿sí? En esta recopilación de datos, en el cálculo de la pérdida de carga, se utilizó el coeficiente de pérdida de carga combinando que considera los efectos de la fricción, la expansión, la contracción y la curvatura de la estructura. Se analizaron también factores que influyen en la pérdida de carga, incluyendo el envejecimiento natural, la acumulación de sedimentos, algas y los regímenes de flujo no deseados. Aquí tenemos lo que es nuestro método para calcular pérdidas. En conducción de agua que cruzan una estructura de conducción de agua cruzada se compone generalmente de secciones de transición de entrada y salida, secciones de cámara de compuerta, de entrada y salida y una sección principal que es la pérdida total de cabezas. HW es la suma de la pérdida de carga por fricción HF y la pérdida de carga local HJ en cada sección. Generalmente se calcula el HF, se calcula de la siguiente manera. Aquí podemos ver nuestra fórmula, la cual se utiliza. Aquí tenemos unos parámetros, tenemos los que son los resultados de cálculos de pérdidas de carga de cruces de estructuras de conducción de agua. Tenemos nuestros datos, que es el máximo de diseño de transporte de agua, caudal, metros por centímetros, sobre de -1, nuestra altura distribuida, la pérdida de la carga, como podemos observar aquí nuestros valores, la altura residual y nuestro máximo monitoreado del caudal. Aquí en esta imagen tenemos lo que es la cabeza distribuida y cabezas residuales de 143 estructuras de cruce en el canal principal. Podemos darnos cuenta que nuestras cabezas distribuidas están de color azul y las cabezas residuales son de color naranja. En resumen, las estructuras de conducción de agua del cruce del canal principal generalmente tenían alturas distribuidas excedentes cuyas distribuciones espaciales diferían significativamente alrededor del 28% del número total de estructuras individuales de conducción de agua que cruzan, en su mayoría sifones invertidos, y tenían pérdidas de cargas totalmente excesivas. Bueno, yo creo que me salté un pedacito. En el tema de los resultados, por lo menos aquí podemos ver que tenemos 143 estructuras de cruces. Los resultados de este artículo indican que 243 estructuras de cruce evaluadas, 40 de esas 143 tenían pérdidas de cargas excesivas debido a factores como el envejecimiento natural, la acumulación de sedimentos y algas y los regímenes de flujo no deseados. La pérdida de la carga total de esos 40 estructuras fue de 3.05 metros, lo que representa el 9% de la pérdida de carga total del canal distribuida en estas estructuras. Por lo general se recomendaron medidas para reducir la pérdida de la carga, como la limpieza regular de sedimentos y algas, la optimización de las formas de entrada y salida y la aplicación de materiales que reduzcan la rugosidad como tal. Además, también se propuso un método muy eficaz para calcular la pérdida de la carga utilizando el coeficiente de carga combinado, ¿sí? Aquí tenemos lo que es nuestros sedimentos en un sifón invertido, lo que anteriormente estábamos mencionando, nuestros medidores de agua dulce en un sifón invertido. Se recomendaron medidas para reducir la pérdida de carga, como la limpieza regular de sedimentos y algas, como anteriormente lo había mencionado. Y ya para finalizar en estos momentos, como conclusión, en este estudio se realizó con base en los datos monitoreados, o bueno, este estudio se realizó con datos de un monitoreo en 2022, hubieron ciertos errores en los resultados estimados debido a que el caudal de conducción de agua aún no había alcanzado el nivel del diseño hasta el momento, ¿sí? A medida que la tasa de flujo de agua al canal principal continúa aumentando, los resultados estimados serán más precisos en el futuro. En general, el método propuesto ya para finalizar, el método propuesto para calcular la pérdida de carga combinada
Bajo la condición de monitoreo insuficiente, los datos se pueden usar como referencia para proyectos totalmente similares de conducción de agua en canales abiertos a gran escala y larga distancia. Muchas gracias.